Eso no es el cuadro La Última Cena, la representación grotesca y hasta demoníaca que se vio en los Juegos Olímpicos, es una pregunta que se están haciendo muchos y se disputa, pese a que los propios intérpretes ya lo admitieron. La mujer obesa de confesión judía que aparece en el centro, que algunos dicen que está con una mitra, otros que es la representación del Santísimo Sacramento, y menciono su denominación precisamente porque no es de confesión cristiana. Al contrario, ella en sus redes sociales dijo que era una última cena gay. Pero dato importante, la última cena o esta representación, entre paréntesis, el cuadro del pintor neerlandés que representa a Apolo en su momento ya fue cuestionado por su burla anticristiana, cierro paréntesis, es solo la punta del iceberg. Toda la ceremonia giró en torno a la Revolución Francesa, que fue un periodo histórico profundamente anticristiano, tan anticristiano que eliminó el calendario, puesto que nuestro calendario empieza antes y después de Cristo, pues Él es el alfa y el omega. Por eso y más, el año cero empezó en 1793 en la Revolución Francesa. Esto lo disputan los autores. Sin embargo, fue en 1793 lo que se conoce como el terror. Del 93 al 94 fue el año donde más se persiguió a los cristianos, al punto, como les digo, que incluso se prohibió el sonido de las campanas para que ya no haya una presencia cristiana en la sociedad. Pero ojo, no era una sociedad atea, muy por el contrario, estaba inspirada por un espíritu fariseo. De hecho, había el culto a la diosa razón en paralelo al culto al ser supremo. Ojo ahí, bien dijo Chesterton, el que no cree en Dios está dispuesto a creer en cualquier cosa. Y estaba acompañado por el espíritu iluminista. Y aquí cabe destacar, los enemigos de la fe pretenden antagonizar que la Edad Media era el oscurantismo y en contraposición luego vendría el iluminismo. Para nosotros, los americanos, queda claro que la Edad Moderna nace con la conquista de América, la llegada de la cristiandad al continente americano, y la Edad Contemporánea surge justamente en la Revolución Francesa. Así de importante fue en la historia, tanto así que los términos izquierda y derecha en términos políticos surgen en la Revolución Francesa, justamente con lo que es la cuna del progresismo. Para muchos autores, otros lo trazarán al siglo XVI, sin embargo es la epítome en cuanto termina el anciano régimen. Y por eso justamente que cabe destacar que la Revolución Francesa es la antesala a la Revolución Bolchevique, la marxista, la comunista, precisamente porque es profundamente igualitarista, quiebra con la jerarquía, quiebra con la monarquía, pero sabemos que esta es una igualdad a expensas de nuestras diferencias, ostentan diversidad, pero quieren un pensamiento único sin el Dios verdadero y suplantado por la ciencia. Cabe destacar que el socialismo científico promovido por Karl Marx justamente tiene esta esencia. ¿Por qué? Porque antes de eso era el socialismo utópico, pero es científico en cuanto requiere de ingeniería social, no porque sea leal a la ciencia, porque justamente la ciencia, como concepto aristotélico, requiere de evidencia y la evidencia muestra que el socialismo no funciona. Sin embargo, el hombre nuevo, que es justamente un concepto de la Revolución Francesa, el hombre nuevo tiene que renacer para el socialismo. Y en ese sentido quiero citar a un autor venezolano, Carlos Rangel, que escribe la obra Del buen salvaje al buen revolucionario, precisamente tomando el término de Rousseau de la Revolución Francesa, que parte de la premisa que el hombre es naturalmente bueno, pero es la civilización, la sociedad, quien lo hace malo. Y de ahí hay que partir del buen salvaje para justamente ser un buen revolucionario. Por eso indigenismo y socialismo van de la mano y estamos viendo las consecuencias en Venezuela. ¿Quién fue el que pidió derribar las estatuas de Colón? Hugo Chávez. La vieja izquierda era hispanista. Gabriel García Márquez iba a los toros, el Che Guevara iba a los toros, Fidel Castro era hijo de un terrateniente español y de hecho hace loas a la hispanidad. Este antagonismo surge justamente con Chávez, que incluso hizo derribar la estatua de Colón en Argentina.
cuya población italiana asciende incluso hasta el 69%, y la estatua de Colón fue construida por la comunidad italiana. Paréntesis, el 12 de octubre es una fiesta exaltada por la comunidad italiana en los Estados Unidos para así marcar la profundidad de sus raíces en el continente americano, dado que Colón era genovés. ¿Por qué combinamos tantos conceptos? Precisamente porque hay que ver lo que es el antes y después en la historia que implica la cristiandad. Y al ser la hispanidad su máxima obra, la evangelización, es por eso que es profundamente atacada por la revolución. Entonces hay que entender esta naturaleza profundamente revolucionaria. Los historiadores se disputan, pero se acusa que en la Revolución Francesa, sobre todo en el terror, había lo que se conoce como matrimonio republicano. Recordemos que hasta ese momento solo existía el matrimonio eclesiástico, y dentro de lo que era el matrimonio civil había una técnica para ejecutar a las víctimas, muchas de ellas sacerdotes y monjas, que les llevaban a alta mar para ahogarlos. Al menos 30.000 sacerdotes fueron exiliados durante la Revolución Francesa, y los decapitados oscilan los 40.000, entre ellas las carmelitas, las monjitas. Hay una película al respecto justamente sobre su martirio. Entonces hay que entender que la persecución fue brutal, fue sangrienta. Y por más que quieran ocultar o desmentir o acusar que no fue tan anticristiana como alegan, la Revolución Francesa fue en esencia anticristiana, y de hecho en el afiche que anuncia los Juegos Olímpicos podemos ver que eliminaron las cruces en las cúpulas de las iglesias, porque se jactan del secularismo, al punto que cuando uno adopta la ciudadanía francesa aparece la mujer que personifica esta revolución, que de hecho era muy común que prostitutas con los pechos expuestos sean justamente las que encarnaban estos rituales del culto a la diosa razón. Dato curioso: Umberto Eco, autor del Nombre de la Rosa, está siendo muy citado en redes sociales en estos días, justamente porque su obra acusa que la iglesia ocultaba el conocimiento al mundo, e incluso la risa, la alegría, etc. Pero vemos que la evidencia muestra todo lo contrario. Quienes pusieron fin a la tradición griega filosófica fueron justamente los iluministas, porque si bien los antiguos griegos eran paganos, buscaban la verdad, combinaban teología, filosofía y las ciencias duras. Aunque su noción de verdad era primitiva, nuestro pensamiento, como occidentales que somos, parte justamente de Aristóteles, es la base del pensamiento y del método científico, mientras que los sofistas, que no buscan la verdad sino convencer, justamente rompieron al acusar que ellos sabían la verdad, que la verdad deriva del hombre, que Dios no existe, y sin embargo rinden culto a la diosa razón. Esto es cientificismo. El cientificismo es madre de todos los desastres de la actualidad, sobre todo de la posmodernidad. ¿Por qué? De ahí viene el racismo científico, sobre todo el racialismo, porque justamente al no tener el concepto arraigado que somos hijos de Dios, hay esta estratificación. Incluso hubo mezclas, como pasa con los perros, para mejorar en cuanto a el tipo de esclavos que vendían, por ejemplo. Los mandingos, uno de ellos donde se cruzaban irlandesas con hombres negros, para que, y así pueden ver en Django una pequeña introducción a esta película con DiCaprio, entonces ver en cultura popular cómo se meten un poquito estas cápsulas históricas. Pero es muy importante entender justamente cómo al quebrar el espíritu cristiano de ser todos hijos de Dios, es que se abre, digamos, el espacio para que la ciencia suplante la creación en pos de esta, digamos, esta posverdad, ¿no? Entonces es muy importante ver lo profundo que es el espíritu anticristiano de la Revolución Francesa en hechos históricos, y ya les dije, pero les reitero, vean la película Vencer o Morir, donde se ve la resistencia, la contrarrevolución, la Vendée, y que la revolución mal llamada francesa en realidad fue contra el espíritu de Francia, que es la hija primigenia de la Iglesia en Europa, hogar de Santa Juana de Arco. En lugar de exaltarla a ella, Marie Curie, vean a quienes exaltaron. Fue un culto a la muerte, al sacrificio ritual, el retorno a la barbarie. Así que pasen por alto la última cena si quieren, si no quieren reconocer la realidad,
pero vean toda la simbología que hay en torno a la Revolución Francesa, que fue profundamente anticristiana. Así que si ustedes tienen algún aporte más de las persecuciones que hubo, que fueron muchísimas, bienvenidos a agregarlo, cualquier dato que consideren. Y ya que vinieron casi 10.000 personas más en estos días, quiero darles las gracias y la bienvenida. Sepan que ustedes eligen los contenidos y nos vemos la próxima. Bienvenidos a mi canal, soy Mamela Fiallo Flores. Si les gustó lo que vieron, no olviden ir a comentarios y decirme qué más quisieran ver. Recuerden que ustedes eligen los contenidos que salen en este canal. Y por supuesto, si quieren apoyar, a través de Patreon pueden dejar sus donaciones. Recuerden, el enemigo está bien preparado y bien financiado, mientras que a nosotros que nos atrevemos a dar la contrabatalla y que nadamos contracorriente, nos cortan espacios, sobre todo en el plano académico, y en los medios alternativos realmente remamos en dulce de leche. Así que más que bienvenido a cualquier colaboración y su apoyo en este canal y en todos los espacios.